Aleandro Moretti, el jefe de la mafia más poderoso de toda Italia, jamás se había imaginado que terminaría conduciendo en secreto por las calles de Milán a medianoche, siguiendo a la hija de 3 años de su ama de llaves. Aleandro solo quería asegurarse de que la pequeña llegara sana y salva a su apartamento. Pero en el instante en que la puerta de ese apartamento humilde, en las afueras de la ciudad, crujió al abrirse bajo la luz pálida y amarilla de un farol, lo que Aleandro Moretti vio adentro dejó paralizado, entre las sombras, al hombre que hacía temblar a todo el bajo mundo. Las lágrimas rodaron por su rostro de piedra. Y desde ese momento, la vida de Aleandro jamás volvería a ser la misma. 4 meses antes de aquella noche fatídica, la historia ya se había comenzado a escribir en silencio. Aleandro Moretti tenía 37 años. Sus ojos eran del color de las tormentas de invierno, un gris azulado y frío que no se había suavizado en 3 largos años. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, al viejo estilo milanés, y vestía trajes de 3 piezas confeccionados por la misma casa de la vía Montenapoleone que había vestido antes a su padre. Cada botón, cada costura, cada pliegue del forro de seda estaba elegido con la misma precisión que Aleandro ponía en todo lo demás en su vida. Aleandro controlaba el puerto de Milán, los casinos privados de la costa de Montecarlo y una red de transporte que se extendía como una telaraña por el norte de Italia entero. En el bajo mundo, nadie pronunciaba su verdadero nombre. Lo llamaban solamente el silencio. Le decían así porque quienes se atrevían a desafiarlo desaparecían sin dejar rastro, sin cuerpo, sin siquiera un susurro. Su propiedad se alzaba sobre las colinas verdes del lago como una mansión de 3 pisos, de mármol blanco, con 32 habitaciones. En el patio interior, una fuente de piedra murmuraba suavemente día y noche, como intentando llenar el silencio que se había instalado en la casa. 5 autos esperaban en el garaje, un Rolls-Royce Phantom, un Ferrari, un Maserati, una Range Rover blindada y un viejo Alfa Romeo que había sido de su padre, conservado en perfecto estado aunque casi nunca lo manejaba nadie. Aleandro tenía todo lo que un hombre podría desear. Y sin embargo, 3 años atrás, en una tranquila mañana de domingo, todo lo que alguna vez le había importado le fue arrebatado. Isabella, su esposa, tenía 33 años. Chiara, su hija, tenía solo 5. Esa mañana habían salido de la propiedad rumbo a la pequeña iglesia en las afueras del pueblo, vestidas de colores pastel suaves. La risa de Isabella y Chiara todavía resonaba en los salones de mármol cuando la puerta del auto se cerró detrás de ellas. 20 minutos después, una bomba plantada por una familia rival convirtió esa risa en silencio para siempre. Desde aquella mañana, nadie tenía permitido entrar a la habitación de Chiara. La muñeca de porcelana seguía descansando en su almohada. El pequeño vestido rosado seguía colgado, prolijo, en el armario. La puerta había sido cerrada con llave desde afuera el día del funeral, y Aleandro nunca más había vuelto a entrar. La habitación de Isabella estaba igual, intacta, sin tocar. El frasco de perfume Chanel seguía de pie sobre el tocador, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Aleandro cenaba solo, en una mesa de 12 metros de largo, con una sola copa de vino tinto como compañía. No sonreía. No hablaba con su servicio más de lo estrictamente necesario. Trabajaba en su despacho hasta las 2 de la madrugada y cuando el agotamiento finalmente lo vencía, no subía a su cama. Dormía en el sofá de cuero de su despacho, todavía vestido, con una mano apoyada en el brazo del sofá, como si custodiara algo que ya no estaba ahí. Fue en ese palacio silencioso, 4 meses antes de aquella medianoche fatídica, que un alma nueva cruzó por primera vez la entrada de servicio. Lorenzo Bianchi, el mayordomo principal de la propiedad Moretti, tenía 60 años. Llevaba 30 años sirviendo a la familia, desde que Aleandro era un niño que corría descalzo por esos mismos pasillos de mármol. Su cabello plateado siempre estaba peinado con esmero. Su uniforme negro, siempre impecable. Su espalda, siempre recta, aunque las rodillas le dolieran en los fríos inviernos de Como. Lorenzo había visto llegar a Isabella cuando era una joven recién casada. Había cargado a Chiara en brazos el día en que volvió del hospital. Y había llorado en silencio, solo en sus habitaciones, la mañana del funeral. Ese otoño, Lorenzo trajo la noticia de que la señora Marta, el ama de llaves que había estado con la familia durante 18 años, se retiraba para cuidar a su hermana enferma en Bolonia. Había que encontrar un reemplazo, discreto, respetuoso, alguien que entendiera que en esa casa el silencio no era solo una regla, sino una forma de vida. Se llamaba Sofía Romano.
Tenía 29 años. Su cabello castaño estaba recogido prolijamente en la nuca, y sus ojos eran de un marrón cálido, como miel puesta contra la luz. Su rostro estaba pálido de tantas noches sin dormir. Pero había algo en su mirada que no se doblegaba, un acero tranquilo que Lorenzo reconoció en el instante en que ella cruzó la puerta. Sofía llegó la primera mañana con una maleta pequeña en una mano y una niñita en la otra. Sofía se disculpó 2 veces, luego una tercera. Le prometió a Lorenzo que encontraría una niñera en el transcurso de la semana. Su voz era baja, avergonzada, pero nunca suplicante. Sofía simplemente necesitaba el trabajo. La niña tenía 3 años. Se llamaba Emma. Su cabello castaño y rizado caía alrededor de su carita como una nube suave, y sus ojos eran enormes, 2 castañas húmedas que observaban el mundo con una ternura que no correspondía a una niña tan pequeña. Emma llevaba un vestido de algodón descolorido que alguna vez había sido blanco, y en sus brazos sostenía una muñeca de trapo remendada por lo menos 5 veces, cada parche con un hilo de color distinto, rosa, azul, amarillo, gris, y una línea roja desigual. Cuando le informaron a Leandro que una niña había entrado a su casa, apretó la mandíbula. Dio una sola orden en voz baja, sin levantar la vista de sus papeles: la niña debía mantenerse alejada de los salones principales, alejada del tercer piso, alejada de la puerta de Chiara. Emma obedeció como si siempre hubiera conocido esas reglas. Se sentaba en un pequeño banquito de madera, en un rincón de la cocina, con las manos cruzadas sobre el regazo y su muñeca descansando en las rodillas. A veces tarareaba suavemente una melodía lenta y triste que no pertenecía a ninguna canción de cuna que Lorenzo hubiera escuchado antes. Durante varios días, Aleandro tomó la costumbre de usar el pasillo largo para evitar la cocina. Pero una tarde, sediento y cansado, entró sin pensarlo. Emma levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de él, claros, sin miedo, apenas curiosos. Aleandro se dio la vuelta de inmediato, con el corazón latiendo de una manera extraña en su pecho, y se dijo a sí mismo, caminando de vuelta a su despacho, que era solo una niña y que no permitiría que lo perturbara. Durante las primeras 2 semanas, Aleandro intentó fingir que Emma no existía. Se decía que la niña era asunto de Sofía, no suyo. Él era el silencio. Había ordenado que hombres desaparecieran con menos esfuerzo del que ahora ponía en evitar a una niñita de vestido descolorido. Pero una casa de 32 habitaciones no es lo suficientemente grande para esconderse de una niña que se mueve como un susurro. Aleandro empezó a notar cosas, aunque no quisiera. Notó que Emma nunca tocaba nada sin pedir permiso primero. Ni un libro en el estante bajo, ni un cojín en el sillón de la sala, ni siquiera una hoja caída que el viento había traído hasta el escalón de mármol de la entrada del jardín. Emma se arrodillaba junto a la hoja, miraba a quien estuviera más cerca, y esperaba el permiso con esos 2 ojos castaños enormes. Notó que Emma le decía gracias a Rosa Vitelli, la cocinera, por cada pequeña cosa. Un vaso de agua simple, una servilleta, una rodaja de manzana cortada en 4 pedazos cuidadosos. La palabra le salía suave y completa, como si lo hubieran enseñado no con instrucciones, sino observando a alguien que de verdad lo sentía. Notó las melodías que Emma tarareaba. No eran las cancioncitas alegres de la infancia. Eran lentas, en tono menor, desconocidas para él. Canciones viejas, quizás canciones que alguien le había cantado alguna vez cuando el cuarto estaba oscuro y el dinero era escaso. Notó que Emma nunca pedía dulces. Rosa, que había criado a 3 hijos propios, empezó a poner un platito de bizcocho sobre la mesa de la cocina cada tarde. Emma los miraba como otro niño miraría la luna, con asombro, pero sin ninguna expectativa de tocarla. Y notó que Emma nunca corría por los pasillos. Caminaba con pasitos pequeños y cuidadosos, pegada al borde de cada corredor, como si temiera que sus zapatos dejaran una marca en el mármol pulido. Una tarde, pasando junto a la cocina, Aleandro escuchó la voz de Rosa, baja y preocupada, hablándole a Lorenzo. Esa niña, dijo Rosa, no se comporta como una niña de 3 años. Se comporta como si ya hubiera vivido 40. Aleandro se detuvo. Se apoyó contra la pared fría del corredor y cerró los ojos. Recordó a Chiara. Chiara, que reía tan fuerte que hacía temblar los candelabros. Chiara, que pedía gelato todas las noches de verano. Chiara, que corría descalza por esos mismos pasillos, señalando cada juguete en cada vidriera de Vía del Piaga.
Chiara había vivido como una niña porque nunca había conocido el hambre. Nunca había conocido el precio de un vestido de algodón, ni el peso de las lágrimas de una madre escuchadas a través de una pared delgada por la noche. Emma se comportaba como si hubiera aprendido muy temprano que el mundo no le debía nada. Y eso perturbaba a Leandro. Lo perturbaba porque lo reconocía. Porque era el mismo silencio que él mismo había aprendido a llevar la mañana después del funeral. El silencio de un alma que ha dejado de pedirle algo a la vida. Existe un tipo particular de duelo que convierte a los niños en pequeños adultos y a los adultos en hombres vacíos. A Leandro lo reconocía porque llevaba puesto el mismo silencio. Era un martes por la tarde, a finales de octubre, y Milán se estaba ahogando. La lluvia caía en largas cortinas plateadas contra las altas ventanas de la propiedad Moretti, y toda la ciudad, más allá de las colinas de Como, había desaparecido entre la niebla y la luz amarilla de los faroles. Aleandro había regresado más temprano de lo habitual. La reunión con sus capirejime había sido tensa y breve, una disputa amarga por territorio en el puerto, viejos rencores subiendo a la superficie como aceite en el agua. Aleandro la había terminado con 3 palabras tranquilas que nadie se atrevió a cuestionar, y había manejado él mismo hasta su casa a través de la tormenta. Se desabotonó el abrigo mojado en el vestíbulo de mármol y se lo entregó a nadie, porque nadie estaba esperando. Caminó por el largo corredor hacia su despacho, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, cuando notó algo extraño. La luz de la cocina seguía encendida, pero no había ningún sonido. Ni el ruido de platos, ni el zumbido de una tetera. Solo silencio. Aleandro aminoró el paso. Se detuvo justo afuera de la puerta de la cocina, y entonces escuchó su voz. Sofía, baja, temblorosa, casi quebrándose. Señor Bruno. Por favor, deme 2 semanas más. Sé que el alquiler subió. Lo he intentado. Se lo juro, lo he intentado. No, por favor, no nos ponga en la calle. Emma es tan pequeña todavía. Sí. Sí, entiendo. Encontraré la forma. Encontraré la forma. La llamada terminó. Aleandro escuchó el pequeño sonido de una silla al ser arrastrada. Escuchó a Sofía sentarse. Escuchó su respiración entrecortada, cuidadosa, de una mujer que trataba de no hacer ningún ruido en absoluto. Aleandro miró a través de la rendija estrecha donde la puerta no había cerrado del todo. Sofía se había doblado hacia adelante sobre la mesa de madera de la cocina. Su rostro estaba hundido entre sus manos encallecidas. Sus hombros delgados temblaban, pero no salía ningún sonido. En el rincón de la cocina, en el pequeño sofá gastado donde Rosa a veces descansaba los pies, Emma dormía. La muñeca de trapo estaba acomodada bajo su mentón. Su pequeño pecho subía y bajaba con el ritmo tranquilo de una niña que no sabía que su madre se estaba desmoronando a 3 metros de distancia. Sofía lloraba sin sollozar. Sin gemidos, sin suspiros, solo la caída lenta y silenciosa de lágrimas sobre la superficie de madera, una tras otra, como lluvia encontrando una piedra. Era el llanto de una mujer que había aprendido, en muchas noches largas, que a un hijo nunca hay que despertarlo. Aleandro permaneció inmóvil en el pasillo oscuro. No podía moverse. Conocía ese rostro. Lo conocía como un hombre conoce su propio reflejo. Era el rostro de alguien ahogándose en silencio. Era el rostro que él mismo había visto cada mañana en el espejo durante 3 largos años. Aleandro retrocedió un paso, luego otro, sin hacer ruido. Se dio la vuelta, caminó a su despacho y cerró la puerta detrás de sí. Se sirvió una copa de vino tinto y no la bebió. Se sentó en el sillón de cuero frente a la chimenea y observó las llamas moverse, y no se movió él mismo durante un largo rato. Esa noche no durmió. La lluvia paró cerca de las 4 de la madrugada, y Aleandro observó cómo el fuego en el hogar se apagaba hasta convertirse en ceniza gris. A las 6, sin decidirlo realmente, se levantó del sillón de cuero, subió las escaleras y se detuvo junto a la ventana alta del pasillo del segundo piso que daba hacia los terrenos del este. El amanecer todavía estaba gris. Una luz pálida y delgada apenas comenzaba a levantarse por encima de las colinas de Como. La neblina flotaba baja sobre el pasto mojado, y en esa media luz, Aleandro vio una pequeña figura moviéndose por el jardín. Emma. Llevaba un viejo suéter de lana que le caía casi hasta las rodillas, demasiado grande para ella, probablemente de su madre, de muchos años atrás.
Tenía los pies descalzos sobre el pasto frío y mojado. Emma caminaba sin dudar hacia el rincón este del jardín, hacia el jardín de girasoles de Isabella. Durante 3 años, a nadie se le había permitido tocar ese rincón de la propiedad. El propio Lorenzo había dado órdenes silenciosas a cada jardinero, cada empleada, cada visitante: no se acerquen. No lo miren. No hablen de eso. Aleandro había clausurado ese jardín la semana después del funeral, cerrando con sus propias manos la pequeña reja de hierro. Aleandro vio a Emma empujar la reja oxidada con su hombrito. Cedió con facilidad. No la habían aceitado en 3 años, pero tampoco la habían reforzado. El jardín que vio más allá de Emma era una ruina. Las malezas habían crecido hasta la altura de las rodillas de un hombre adulto. Las estacas de madera que alguna vez habían sostenido los altos girasoles de Isabella se habían podrido y caído de lado, algunas convertidas en astillas negras, medio enterradas en la tierra. El banco de piedra donde Isabella solía sentarse con su libro en las tardes estaba cubierto por una gruesa capa de musgo verde. Pequeños brotes silvestres habían comenzado a crecer entre los antiguos canteros, sin ser invitados. De los girasoles mismos, solo quedaban unos tallos secos y ennegrecidos, y las semillas dispersas que habían caído en la tierra durante 3 largos veranos, sin haber tenido nunca razón para germinar. Emma entró como si ya hubiera estado allí muchas veces antes. No miró la ruina. Solo miró la tierra. Se arrodilló junto a uno de los canteros vacíos y colocó su muñeca de trapo cuidadosamente en el suelo, a su lado, acomodando la cabecita de la muñeca como si acostara a una amiga a descansar. Luego sacó del bolsillo profundo de su suéter una pequeña taza de lata, abollada de un lado. Caminó despacio hasta la vieja fuente de bombeo manual en el borde del muro, llenó la taza con agua de lluvia que se había juntado en la base, y volvió con los pasos medidos y cuidadosos de una niña decidida a no derramar ni una sola gota. Emma vertió el agua suavemente sobre la tierra seca. Dio palmaditas suaves en la tierra con su manito, como arropando algo que dormía bajo una manta, y susurró algo que Aleandro no pudo escuchar desde 2 pisos más arriba. Sus manos se cerraron alrededor del marco de la ventana hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su primer impulso fue frío e inmediato: llamar a Lorenzo. Dar la orden. Prohibir que la niña volviera a entrar jamás a ese jardín. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Las palabras se le atascaron en algún lugar de la garganta y se negaron a moverse. Recordó la voz de Isabella, suave y segura, de un verano lejano: los girasoles giran para mirar al sol, incluso en los días más oscuros. Por eso los amo. Recordó a Chiara corriendo entre esas filas doradas y altas, con los brazos abiertos, gritando: mamá, mamá, mira. Aleandro se alejó de la ventana. Se apoyó contra la pared fría de mármol del corredor y cerró los ojos. No entendía por qué no podía dar la orden. Durante 3 mañanas seguidas, Aleandro se paró detrás de la ventana alta del segundo piso y observó. Emma llegaba a las 6 en punto de cada mañana. Se quedaba unos 20 minutos. Luego se deslizaba de vuelta a la cocina, pequeña y silenciosa, antes de que el turno de Sofía comenzara a las 7. Cada mañana llevaba la pequeña taza de lata. Cada mañana regaba el mismo trozo de tierra vacía. Cada mañana le susurraba algo que Aleandro no podía escuchar. A la 4ª mañana, Aleandro no pudo quedarse en la ventana. Antes de que amaneciera del todo, bajó por la escalera de servicio, cruzó el corredor de los empleados y salió por la puerta lateral del ala este. El aire olía a pasto mojado y piedra fría. Rodeó el jardín por afuera, pegado al viejo muro de piedra bajo, cubierto de yedra, y se agachó detrás de él, a no más de 10 metros de donde la niña llegaría. Escuchó la reja pequeña de hierro crujir al abrirse. Escuchó el suave golpeteo de sus pies descalzos sobre el sendero de tierra. Emma se arrodilló entre los canteros arruinados. Del bolsillo profundo de su suéter enorme, sacó algo que Aleandro no había visto antes. Una fotografía, pequeña, no más grande que la palma de su mano. Los bordes estaban suaves y desgastados de tanto llevarla consigo. El color se había desteñido a un marrón cálido, del tipo que viene de años sostenido entre deditos pequeños. Emma la apoyó cuidadosamente contra una piedrita redonda, para que quedara mirando hacia el sol naciente. Luego vertió agua de la taza sobre la tierra, dio palmaditas al suelo, y se sentó con las piernas cruzadas en la tierra. Colocó a su muñeca de trapo en el regazo,
alisó las puntadas desparejas de la muñeca con una manito y comenzó a hablar. Buenos días, papá. Hoy traje agua otra vez, como ayer. Alejandro cerró los ojos. Mamá dice que las flores necesitan agua para crecer grandes y fuertes. Creo que tú también necesitas que te hable, para que no me olvides. Emma hizo una pausa, ladeando la cabeza como esperando una respuesta. Te extraño, papá. Pero mamá dice que todavía estás conmigo, aunque no pueda verte. Dice que estás en las estrellas cada noche. Es verdad, papá. Puedes verme. Emma extendió un dedito y tocó el borde de la fotografía, suave como una mariposa que se posa en una hoja. Anoche mamá lloró otra vez. Pensó que yo estaba durmiendo. Pero la escuché. Te extraña muchísimo, papá. Yo trato de portarme muy bien para que mamá no tenga que preocuparse también por mí. Guardo mis juguetes. Digo gracias por todo. Ayer no pedí gelato, aunque lo quería mucho, porque mamá dice que el dinero está difícil ahora. Detrás del muro, Alejandro apretó una mano contra su boca con fuerza para que ningún sonido escapara. Sus hombros se sacudieron una vez, y luego se contuvo por pura fuerza de voluntad. Pero yo sigo creyendo que vendrán cosas buenas, dijo Emma, y había una sonrisita en su voz. Mamá dice que si somos amables y pacientes, el universo nos tratará bien también. Así que trato de ser extra amable. Tal vez hoy el universo ayude a que mamá no esté tan cansada. Emma se quedó allí un poco más, tarareando la melodía lenta y triste que Alejandro había escuchado por primera vez en la cocina. Luego se inclinó hacia adelante, tomó la fotografía con ambas manos, presionó sus labios suavemente contra ella, la dobló una vez y la guardó de nuevo en su bolsillo, como una joya que nadie más podía cuidar. Emma se levantó. Se sacudió la tierra del suéter. Corrió ligera de vuelta hacia la puerta de la cocina. Alejandro permaneció detrás del muro mucho después de que ella se había ido. No recordaba cómo sus piernas lo habían llevado de vuelta adentro. Solo recordaba haber cerrado la puerta de su despacho detrás de sí, apoyarse contra ella, y deslizarse lentamente hasta quedar sentado en el piso frío de mármol. Sobre su escritorio, boca abajo durante 3 años, estaba la fotografía enmarcada en plata de Isabella y Chiara. Por primera vez desde la mañana del funeral, Alejandro extendió el brazo sobre el escritorio y le dio la vuelta. Miró la sonrisa de Isabella. Miró los ojos de Chiara. Y por primera vez en 3 años, Alejandro Moretti lloró. A la mañana siguiente, Alejandro hizo una sola llamada telefónica. Marco Rossi llegó a la propiedad antes de las 8. Tenía 41 años, ojos de un marrón oscuro y una cicatriz tenue a lo largo del pómulo izquierdo, dejada por un cuchillo que años atrás había estado destinado a la garganta de Alejandro. Vestía, como siempre, un largo abrigo de cuero negro y el mismo anillo de sello de plata que había recibido el día en que juró lealtad a la familia. Durante 15 años, Marco había estado al lado de Alejandro. Había recibido 2 balas destinadas a él. Era el único hombre en el mundo al que Alejandro llamaba. Marco entró al despacho sin golpear. Nunca golpeaba. Alejandro no se volteó de la ventana. Solo dijo, quiero todo sobre Sofía Romano. Todo. Ella no debe enterarse. Marco estudió su espalda por un largo momento. No preguntó por qué. Simplemente asintió una vez, se dio la vuelta y se fue. 3 días después, regresó. Puso una carpeta delgada sobre el escritorio y no se sentó. Su esposo era Antonio Romano, dijo Marco. Mecánico en la vieja planta Fiat de Turín, muerto hace 2 años en un accidente laboral, un mantenimiento defectuoso en una prensa hidráulica. Emma tenía 1 año y medio. La aseguradora negó la compensación por un tecnicismo. Sofía todavía debe 84.000 euros en gastos médicos y de sepelio. Alejandro no se movió. Trabaja en 3 empleos, continuó Marco. Esta propiedad durante el día. Limpia una oficina legal de 7 a 10 de la noche. De noche, cose por encargo para un pequeño taller en el barrio chino. Duerme, cuando duerme, 4 horas. Marco hizo una pausa. Vive en un apartamento de 28 metros cuadrados, en el 5º piso de un edificio en Corbeto. Sin ascensor. La pintura se está descascarando en las paredes exteriores. Su casero ha amenazado con ponerla a ella y a la niña en la calle si no tiene el alquiler completo antes de fin de mes. Alejandro escuchó sin hablar.
Cuando Marco terminó, solo asintió una vez. Esa noche, la propiedad Moretti recibió a un grupo de inversionistas hoteleros de Zúrich y Viena. La fiesta se extendió hasta bien pasadas las 11. Sofía fue necesaria en la cocina y en los comedores hasta casi la medianoche. Aleandro le pidió a Rosa, en voz baja, que llevara a Emma a casa en un taxi que ya había arreglado. Después de que el último invitado se fue y el último auto se alejó por el largo camino de grava blanca, Aleandro hizo algo que no había hecho en años. Bajó al garaje él mismo. Pasó junto al Rolls Royce, el Ferrari, el Maserati, la Range Rover blindada, y se detuvo frente al viejo Alfa Romeo de su padre. No llamó a un conductor. No llevó guardaespaldas. Se puso un largo abrigo negro, se subió el cuello y salió por los portones, solo. Las calles de Milán cerca de la medianoche estaban medio ahogadas en niebla y luz amarilla de farol. Los charcos atrapaban la luna en pedazos plateados y quebrados. Aleandro manejó sin música, sin hablar, siguiendo una dirección que Marco había escrito en una pequeña tarjeta doblada. Estacionó a media cuadra del edificio, en la sombra de una panadería cerrada, y caminó el resto del camino bajo una lluvia fina y fría, con su largo abrigo y el cuello levantado, el cabello oscuro húmedo contra las sienes. Nadie en esas calles estrechas podría haber sabido que el silencio en persona caminaba por sus veredas rotas. El edificio era tal como Marco lo había descrito. La pintura se despegaba de las paredes en tiras largas. La puerta de entrada no tenía cerradura. Adentro, la escalera olía a comida vieja y yeso húmedo. Aleandro subió 5 pisos, un escalón cuidadoso a la vez, silencioso como una sombra. El apartamento número 7 estaba al final del corredor. Se detuvo frente a la puerta. Adentro había sonido. Sonidos pequeños, el arrastre de una silla de madera, el golpe suave de piecitos. La puerta no había cerrado del todo. Rosa, con su prisa por volver a la propiedad, la había empujado, pero no había cerrado el pestillo. Una línea delgada de luz amarilla y pálida se filtraba hacia el pasillo tenue. Aleandro se inclinó. Miró a través de la rendija estrecha, y lo que vio adentro hizo que el hombre más peligroso de Italia se quedara parado en las sombras de esa escalera y, por primera vez en 3 años, tuviera miedo de respirar. El apartamento era más pequeño que su despacho. Una sola bombilla amarilla colgaba de un cable en el centro del techo bajo, su luz delgada y cansada, como si también trabajara en 3 empleos. Un solo cuarto servía de cocina, sala y dormitorio todo a la vez. Había una pequeña mesa de madera contra la pared, con una sola silla al lado. En el rincón más lejano, una cama angosta donde Sofía y Emma dormían juntas, cubierta por una manta azul descolorida, lavada demasiadas veces. Arriba de la cama, enmarcada en madera barata, colgaba una vieja foto de bodas. Sofía y Antonio, ambos muy jóvenes, ambos sonriendo. El brazo de Antonio alrededor de los hombros de Sofía, la mano de ella descansando sobre el pecho de él. Parecían 2 personas que creían que el mundo sería bueno con ellos. Un pequeño refrigerador viejo zumbaba fuerte contra la pared opuesta, haciendo lo mejor que podía. Sobre la mesa de madera, en el centro, había medio pan oscuro y una botella de leche con menos de un tercio restante. Emma apareció en la vista. Se desabotonó el suéter de lana con deditos cuidadosos, lo dobló una vez y lo colgó en un gancho bajo junto a la puerta, un gancho colocado exactamente a la altura de una niña de 3 años. Levantó a su muñeca de trapo y la sentó erguida en la única silla de madera, acomodándola como se sienta a un invitado de honor para la cena. Rosa se había ido antes, creyendo que Emma comería la pequeña olla de pasta que había dejado en el refrigerador. Pero Emma no abrió el refrigerador. Caminó hacia la mesa y miró el medio pan oscuro. Se paró en puntas de pie y tomó el pequeño cuchillo de cocina que estaba al lado. Lo sostuvo con las 2 manos, de la forma en que un niño sostiene algo que le han enseñado que es importante. Cortó el pan despacio, con cuidado, pero no lo cortó parejo. Una mitad quedó mucho más grande que la otra. Envolvió la mitad más grande en papel encerado, doblando las puntas con la misma prolijidad que ponía en todo, y la guardó dentro del refrigerador casi vacío. Para mamá, que llegaría a casa mucho después de la medianoche, cansada, hambrienta, fingiendo que no lo estaba. La mitad más pequeña la llevó de vuelta a la mesa. Se subió a la silla de madera, movió a la muñeca suavemente a su regazo para que se sentaran juntas, y comenzó a comer en mordiscos pequeños y pacientes. Junto a su plato,
sirvió leche en un vaso astillado y le agregó agua de una jarra, diluyéndola, estirándola, haciéndola durar. Luego metió la mano en el bolsillo de su vestido pequeño y sacó la misma fotografía descolorida que Aleandro había visto en el jardín. La apoyó contra la botella de leche, para que el rostro sonriente de Antonio quedara mirando hacia ella, y comenzó a hablar con su vocecita. «Papá, hoy me porté muy bien. Le dije gracias a la señora Rosa. No ensucié el piso». Emma dio otro mordisco pequeño. «Guardé pan para mamá, porque mamá todavía no cenó. Mamá siempre dice que no tiene hambre, pero yo sé que sí tiene hambre». Emma miró la fotografía por un largo momento. «Te prometí, papá, te prometí que cuidaría a mamá. Voy a ser buena para siempre, hasta que mamá ya no tenga que llorar más». Emma levantó la fotografía, la besó suavemente y la deslizó de vuelta a su bolsillo. Luego bajó de la silla, caminó hasta la cama angosta, se sentó y se desató los pequeños zapatos gastados. Los colocó, uno junto al otro, debajo del armazón de la cama. Levantó a la muñeca de trapo, la acomodó junto a la almohada, y subió la manta delgada sobre ambas. Cerró los ojos. Afuera de la puerta, la mano de Aleandro estaba cerrada tan fuerte alrededor del marco de madera que sus nudillos se habían puesto blancos, y la piel sobre uno de ellos se había abierto. No lo sintió. Las lágrimas caían por su rostro de piedra, silenciosas, interminables. Un hombre que no había llorado por nadie desde la mañana en que su esposa y su hija fueron bajadas a la tierra. Él, que poseía todo lo que el dinero podía comprar, entendió en ese momento que jamás en su vida había sabido lo que era el amor verdadero. Aleandro se alejó de la puerta. Bajó los 5 pisos como camina un hombre herido, lentamente, un escalón a la vez, con una mano recorriendo la pared descascarada para mantener el equilibrio. Cruzó la calle mojada. Se sentó detrás del volante del viejo Alfa Romeo de su padre, apoyó la frente contra el cuero, y no se movió durante 20 minutos antes de encontrar la fuerza para girar la llave. Esa noche no durmió en absoluto. A las 7 de la mañana siguiente, antes de tocar su café, Aleandro llamó a Lorenzo a su despacho. El viejo mayordomo llegó en 2 minutos, vestido y listo, como si hubiera estado esperando el llamado. Aleandro estaba parado junto a la ventana, de espaldas al cuarto. Cuando habló, su voz era baja y firme. «Vas a establecer un fondo. Llámalo como suene razonable en el papel. Un fondo de emergencia para empleados. El dinero saldrá de mis cuentas personales, pero debe verse legítimo en los libros de la propiedad. Que el abogado Ferrari redacte los documentos esta misma noche». Lorenzo inclinó la cabeza. «Sí, señor Moretti. El alquiler del apartamento de Sofía Romano se pagará por completo durante los próximos 3 años, incluyendo el aumento que exige su casero. Contáctalo a través del fondo. Él no sabrá el origen». «Entendido. Quedan 84.000 euros en deudas médicas y funerarias por la muerte de su esposo. Que se cancelen. Todas. Que Ferrari negocie acuerdos donde sea posible. Lo que no se pueda negociar, se paga completo». Los ojos de Lorenzo se abrieron apenas un poco. Pero 30 años de servicio le habían enseñado a no hacer preguntas cuando Aleandro daba órdenes con esa voz en particular. «Rosa comenzará una entrega semanal de víveres a ese apartamento. Se presentará como una promoción del vecindario para madres solteras, organizada por una fundación local. Suficiente para 2 personas por 7 días. Verduras frescas, carne, leche, fruta. Nada barato, nada vencido». «Sí, señor». Aleandro por fin se volteó de la ventana. «Y matricula a Emma en Sant'Angela, el jardín de infantes cerca de la catedral, el mejor de Milán. Paga la matrícula 3 años por adelantado. Dile a Sofía que es una beca para los hijos de los empleados de la propiedad». Lorenzo inclinó la cabeza y se dio la vuelta para irse. En la puerta, se detuvo. Se volteó lentamente. «Señor Moretti, si me permite decir algo». «No puedes, Lorenzo». Pero el viejo mayordomo habló de todos modos, en voz baja, sin levantar la mirada. «La señora Isabella habría estado orgullosa de usted». Aleandro no respondió. Se volvió de nuevo hacia la ventana y miró las colinas grises de como en la mañana. No confiaba en su voz. En el transcurso de la semana, el pequeño apartamento en Corbeto recibió una serie de llamadas y cartas imposibles. El casero llamó primero.
Su voz sonaba distinta ahora, cortés, casi cálida. El alquiler, explicó, había sido pagado en su totalidad por 3 años por un fondo caritativo. Ya no le debía nada. Sofía sostuvo el auricular contra su oreja durante un largo momento antes de recordar cómo hablar. Llegó una carta del hospital en Turín. Todos los saldos pendientes de la cuenta de Antonio Romano habían sido saldados. La cuenta estaba cerrada. El jueves por la mañana llegó una entrega, 2 bolsas grandes de papel con verduras frescas, pollo, leche, fruta, una pequeña rueda de buen queso y una barra de chocolate oscuro. El repartidor le entregó un folleto explicando un programa de vecindario para madres solteras. Y el viernes, un sobrepesado llegó de la escuela Sant'Angela. Emma había sido aceptada con una beca completa para hijos de empleados de la propiedad. Sofía leyó cada carta 2 veces, 3 veces. Se sentó en la única silla de madera de su pequeño apartamento, se cubrió el rostro con las manos, y lloró. Pero esta vez las lágrimas eran distintas. Esta vez eran lágrimas de gratitud. Se arrodilló frente a la vieja fotografía de bodas en la pared, susurró una oración de agradecimiento a Dios, y luego una segunda oración, más suave, de agradecimiento a cualquier ángel invisible que hubiera elegido a su familia esa semana. Emma subió a su regazo, con los bracitos alrededor de su cuello, y presionó la frente contra la de su madre. Te lo dije, mamá, susurró. Te dije que el universo sería bueno. Te lo dije. A la mañana siguiente, desde el balcón del segundo piso de la propiedad, Aleandro observó a Sofía caminar por el largo camino de grava blanca para comenzar su turno. Sus ojos estaban rojos, pero su rostro, por primera vez desde que Aleandro la conocía, llevaba la suavidad de una mujer a la que por fin le habían permitido respirar. Algo cálido se movió en el pecho de Aleandro. Algo que él creía muerto desde hacía 3 años, en el cementerio de una iglesia. La paz en el mundo que Aleandro había heredado nunca fue un regalo. Siempre fue un contrato. Se llamaba Vivien Duque. Tenía 29 años, la única hija de don Vittorio Duque, patriarca de la familia rival que dominaba Nápoles y la larga costa soleada de Amalfi. Su cabello era negro y pesado, cayendo como agua oscura más allá de los hombros. Sus ojos eran de un verde frío y cortante, el verde del vidrio tallado sobre piedra. Sus labios estaban pintados siempre del exacto rojo de la sangre fresca. Vestía únicamente vestidos negros ajustados de Valentino, y alrededor del cuello llevaba un collar de perlas negras que había pertenecido a su abuela, una mujer que, según se rumoreaba, había envenenado a 3 de sus propios esposos. El compromiso se había firmado un año antes en la capilla silenciosa del monasterio de San Marco, en Venecia. Ni Aleandro ni Vivien lo habían elegido. Era un arreglo político, el acuerdo final para terminar 15 años de sangre entre los Moretti y los Duque. La boda estaba fijada para dentro de 6 meses. Vivien llegó a la propiedad un viernes por la noche en su Bentley blanco, la grava crujiendo suavemente bajo las llantas. Llevaba en un brazo un ramo de rosas rojas ecuatorianas y en el otro un portafolio de cuero repleto de cronogramas de boda de Vera Wang. La cena se sirvió en el largo comedor, 12 metros de nogal pulido, velas blancas de cera en candelabros de plata, una botella de Barolo, añada 1999, abierta y dejada respirar. Vivien se sentó justo frente a Aleandro. No dejó de hablar. El lugar sería Villa Este, sobre el lago Como. 300 invitados, cada familia importante desde Sicilia hasta Turín. El vestido ya estaba elegido, perlas cosidas a mano, una cola de 5 metros, un velo importado de Brujas. La luna de miel sería Bali, una villa privada sobre el mar en Uluatu. Aleandro respondía con sílabas cortas. Sus ojos estaban en otra parte. Sus dedos giraban lentamente el tallo de la copa de vino sin beber. Vivien lo notó. No era una mujer que dejara pasar esas cosas. Cariño, dijo Vivien, su voz ligera y juguetona. ¿Qué te pasa? Esta noche te veo más distante que de costumbre. Aleandro abrió la boca para responder. En ese preciso instante, al final del corredor, más allá de la puerta arqueada del comedor, una figurita pequeña pasó corriendo. Era Emma, persiguiendo al viejo gato gris de la propiedad con una risa suave y encantada, la muñeca de trapo apretada bajo un brazo, sus rizos rebotando detrás de ella. Aleandro giró la cabeza y por medio segundo, no más, sus ojos gris azulados se suavizaron de una manera que no pudo ocultar. Vivien lo vio.
Durante los siguientes 30 segundos sonrió con su sonrisa más pulida. Levantó su copa. Habló de arreglos de orquídeas y de caligrafía para los sobres de las invitaciones. Pero por debajo del borde de la mesa de nogal, su mano se había cerrado alrededor de la servilleta de lino con tanta fuerza que la tela se había puesto blanca en su puño. Esperó un minuto entero antes de preguntar, suavemente, casi con cariño, ¿quién es esa pequeña, cariño? La hija de una de mis empleadas. Vivien soltó una risita plateada. Permites que la hija de una sirvienta corra por tus salones. Eso no es propio de ti, Aleandro. Aleandro no respondió. Solo levantó su copa y bebió. Vivien se fue a las 11. Lo besó ligeramente en la mejilla en la puerta, prometió volver pronto, y se deslizó dentro del Bentley blanco. El auto ni siquiera había llegado a los portones inferiores de la propiedad cuando Vivien marcó un número en su teléfono y habló, bajo y preciso, con el hombre del otro lado. Averigua todo sobre la nueva ama de llaves de Aleandro. Todo sobre ella y la niña. Lo quiero para el lunes por la mañana. En las 3 semanas siguientes, Vivien vino a la propiedad más seguido de lo que jamás lo había hecho. Vino a almorzar. Vino a cenar. Vino los domingos por la mañana con pasteles frescos de una panadería de Nápoles, sin invitación ni aviso. Y con cada visita, comenzó a afilar sus pequeños y elegantes cuchillos. Derramó una copa de Burdeos, añada 1985, sobre el frente de su vestido de Chanel, y gritó lo suficientemente fuerte como para que la escuchara toda el ala este, que Sofía era torpe hasta el punto de ser peligrosa. Dio una orden en su propio nombre de que la hija del ama de llaves no debía entrar bajo ninguna circunstancia a los corredores principales, ni a las salas, ni a los comedores. Y en el vestíbulo de mármol, esperando a su chofer, tanto Rosa como Lorenzo la escucharon describir a Sofía como una sirvientita sucia que ha empezado a soñar con cosas que no debería soñar. Sofía bajaba la cabeza cada vez. Decía, sí, señora, y nada más. No podía perder ese puesto. No podía perder el lugar de Emma en Sant'Angela. Emma escuchaba algunas cosas detrás de las puertas. No lloraba. Solo apretaba más fuerte a su muñeca de trapo contra el pecho y se sujetaba con más fuerza al borde del delantal de su madre, sus ojos castaños abiertos y silenciosos. Entonces, en la 4ª semana, llamaron a Leandro a Roma durante 3 días para reunirse con un senador sobre la renovación de los contratos del puerto. En el segundo día de su ausencia, Vivien llegó a la propiedad con una pequeña caja de terciopelo en su cartera. Adentro había una pulsera de diamantes Bulgari, valuada en 400.000 euros. Vivien esperó hasta que Sofía bajara a los lavaderos a colgar las sábanas. Entonces se deslizó, sin ser vista, dentro del pequeño cuarto de secado y empujó la pulsera hasta el fondo del bolsillo de un delantal que todavía estaba húmedo en el estante de madera. 20 minutos después, su grito rompió la calma del ala este. Mi pulsera. Desapareció. Alguien me la robó de mi habitación. Lorenzo fue llamado en un minuto. Vivien, pálida y temblando con angustia actuada, exigió una revisión completa de las pertenencias de cada empleado. Ella misma dirigió la búsqueda. Caminó directo al cuarto de secado. Metió la mano en el bolsillo del delantal de Sofía, y sacó la pulsera de diamantes como si sacara una serpiente. Miren, miren lo que su leal ama de llaves tenía escondido. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Las lágrimas le subieron a los ojos antes de que pudiera contenerlas. No es mía. Lo juro por la vida de mi hija, señora. No es mía. Nunca la había visto. Vivien sonrió con todos los dientes. Despídela de inmediato. Lorenzo, llama a la policía. Yo misma me aseguraré de que vaya a prisión por esto. Emma se aferró al delantal de su madre. Sus ojitos saltaban entre los rostros de los adultos, enrojecidos y confundidos, sin entender qué estaba mirando, pero entendiendo de alguna manera que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Y entonces, pasos en el corredor. Aleandro apareció en la puerta. Había vuelto de Roma un día entero antes de lo anunciado. Miró la escena sin expresión, Sofía temblando, Emma llorando en silencio, Vivien sosteniendo la pulsera en alto, victoriosa, Lorenzo incierto, esperando una orden. Cuando Aleandro finalmente habló, su voz fue tan calma y tan suave que todos en el cuarto sintieron que bajaba la temperatura. Tráiganme las grabaciones de seguridad de esta ala.
Todos los ángulos, todas las cámaras. Ahora. El rostro de Vivien se puso blanco. Cariño, eso no es necesario. La evidencia está aquí mismo, en mi mano. Ahora, Lorenzo. En 8 minutos, las grabaciones estaban listas en el cuarto de seguridad. Aleandro las observó en un silencio absoluto. Vivien deslizándose dentro del cuarto de secado. Vivien metiendo la mano en el bolsillo del delantal. Vivien escondiendo la pulsera en el fondo. Vivien saliendo de nuevo, ajustándose el cuello de su vestido de Valentino. Aleandro no levantó la voz. No levantó una mano. Simplemente se volteó hacia Sofía, cuyas rodillas casi habían cedido, y dijo con suavidad: lleva a Emma a la cocina. Pídele a Rosa que le caliente un vaso de leche. Sofía obedeció, con los deditos de Emma entrelazados fuertemente con los suyos. Entonces Aleandro se volteó hacia Vivien. No dijo nada. Solo la miró. Sus ojos gris azulados eran los de un hombre observando a una desconocida. No había ira en ellos. No había sorpresa. Solo había una finalidad fría y silenciosa, la misma mirada que alguna vez le había dado a los hombres que habían traicionado a la familia en los momentos antes de que desaparecieran para siempre. Vivien entendió, en esa fracción de segundo, que lo había perdido. No por esa noche, no por una semana. Para siempre. A la mañana siguiente de lo de la pulsera, una figurita pequeña estaba parada fuera de la puerta del despacho de Aleandro. Llevaba 5 minutos allí. Emma vestía su vestido de algodón descolorido, el que alguna vez había sido blanco. En sus manitas, sostenido con el cuidado tembloroso de una niña que carga algo sagrado, llevaba un solo girasol. Su cabeza era tan ancha como su rostro. Sus pétalos amarillos todavía estaban húmedos por el rocío de la mañana, atrapando el sol temprano a través de la ventana alta del corredor. Era el primer girasol en florecer de nuevo en el jardín abandonado de Isabella. Rosa pasó camino al armario de sábanas. Se detuvo al ver a la niñita parada tan quieta, tan seria. Piccolina, susurró. ¿Necesitas ayuda para tocar? Emma sacudió sus rizos una vez, con firmeza. No, señora Rosa. Quiero hacerlo yo sola. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió, tocó la cabeza de la niña con la ternura de una abuela, y siguió su camino. Emma levantó su puñito y golpeó 3 veces, muy suavemente. Medio minuto de silencio. Luego la puerta se abrió. Aleandro estaba en el marco, alto y oscuro con las mangas de su camisa, sus ojos un poco más abiertos de lo normal. No la esperaba. En 3 años, nadie había venido a tocar esa puerta solo. Emma levantó el girasol hacia él con las 2 manos. Señor Moretti, la flor de alguien floreció. La regué todos los días. Pensé que querría verla. Aleandro miró la cabeza amarilla del girasol brillando bajo la luz de la ventana. No se movió durante varios segundos. No podía. Luego, lentamente, se arrodilló hasta quedar a su altura. No se había arrodillado ante ningún alma viviente desde el día del funeral de Isabella y Chiara. Recibió la flor con manos que habían sostenido armas, manos que habían firmado contratos escritos con sangre, y esas manos temblaron suavemente alrededor del tallo verde y delgado. Su voz, cuando llegó, dijo: ¿por qué regaste ese jardín, corazón? Nadie te lo pidió. Emma respondió con su vocecita, con la honestidad que solo los niños todavía poseen. Porque mamá dice que todo jardín silvestre alguna vez perteneció a alguien que lo amaba. Pensé que estarían tristes si nadie lo cuidaba. Emma dudó. Sus ojos castaños buscaron el rostro de Aleandro. Y pensé que usted también estaba triste. Por eso quise ayudar. Aleandro no pudo hablar. Su garganta se cerró alrededor de algo demasiado grande para las palabras. 3 años. 3 años había construido murallas de piedra alrededor de su corazón, capa sobre capa, lo suficientemente gruesas para resistir cualquier asedio. Y una niña de 3 años acababa de atravesar cada una de ellas, sin llevar nada más que unas palabras inocentes y una sola flor. No pudo contenerlo más. Se inclinó hacia adelante y la atrajo suavemente hacia sus brazos. El primer abrazo que le daba a un ser humano en 3 años. Y las lágrimas que creía terminadas volvieron, silenciosas y cálidas contra el hombrito de Emma. Emma no tuvo miedo.
Se dejó abrazar y luego, suavemente, su manito comenzó a darle palmaditas en la espalda, de la forma en que un niño consuela a un amigo que se ha caído. Está bien, señor Moretti, susurró. Papá dice que llorar es como el corazón respira. Aleandro la abrazó más fuerte. No sollozó. Solo lloró en silencio, sintiendo el cabello rizado de Emma contra su cuello, sintiendo sus dos manitas dándole palmaditas en la espalda ancha, como si él fuera el niño ahora, y ella la que había vivido lo suficiente para entender. Después de un momento, Emma habló de nuevo, pensativa. Señor Moretti, creo que los girasoles estaban tristes cuando la señora dejó de regarlos. Pero ahora me tienen a mí. Y ahora lo tienen a usted también. Aleandro rió. Fue una risa pequeña, quebrada, húmeda, la primera risa que salía de su pecho en 3 años. Se levantó lentamente. Llevó el girasol a su escritorio y lo colocó en un vaso de cristal con agua, junto a la fotografía enmarcada en plata de Isabella y Chiara, que ahora estaba de pie, mirando hacia el cuarto. Luego tomó la manita de Emma en la suya y caminó con ella hasta la cocina. Sofía se dio la vuelta desde la estufa, con el paño de cocina en la mano, y se quedó completamente inmóvil al verlos. Desde hoy, dijo Aleandro con calma, Emma puede ir a cualquier parte de esta casa. Cualquier cuarto, cualquier pasillo. No hay lugares prohibidos para ella. Sofía no pudo hablar. Solo lo miró, la suavidad en sus ojos gris azulados, el pétalo de girasol atrapado en el hombro de su camisa negra, y entendió, sin que se lo dijeran, que algo dentro de esa casa había cambiado para siempre. Vivien entendió, en los días que siguieron a lo de la pulsera, que lo había perdido. No por ninguna palabra. Aleandro jamás le volvió a hablar del tema. Simplemente la había mirado una vez, esa tarde en el cuarto de seguridad, con los ojos de un hombre observando a una desconocida ya muerta. Y cada visita que Vivien hizo a la propiedad después de eso terminó en el mismo silencio. Aleandro era cortés. Era correcto. Y estaba ausente. Vivien manejó hasta Nápoles por 3 días. Don Vittorio Duque tenía 68 años. Su cabello era plateado. Sus manos estaban manchadas por la edad. Y sus ojos eran los de un hombre que había estrangulado a su propio hermano en una bodega de vinos 40 años atrás, y nunca se había atormentado por ese recuerdo. Dominaba la costa de Amalfi y las rutas de narcóticos del norte de África que alimentaban a media Europa. Era paciente de la forma en que las serpientes son pacientes. Escuchó a su hija durante 1 hora entera sin interrumpir. Luego bajó su copa de grapa y habló muy despacio. 15 años, Vivien. 15 años he estado construyendo esta alianza. Si Aleandro rompe el compromiso, todo se derrumba. Todas las familias del sur se reirán de nosotros a nuestras espaldas. Cada acuerdo en el norte se renegociará a nuestro costo. Golpeó un dedo contra el brazo del sillón de cuero. Solo hay un hombre lo suficientemente cerca para terminar esto limpiamente. Marco Rossi, su mano derecha. Si logras comprar a ese hombre, ganas la guerra entera sin disparar un solo tiro. Vivien regresó a Milán a la mañana siguiente. Arregló la reunión a través de un intermediario en Génova. 3 capas de anonimato. Una nota escrita a mano, entregada por un chico que no conocía ninguno de los 2 nombres. El lugar sería la bodega C-17, en el extremo norte del puerto de Milán. La hora, medianoche. La noche estaba espesa de niebla que rodaba desde el Tirreno. El olor a gasoil y agua salada fría colgaba en el aire. Una sola lámpara de sodio ardía dentro de la bodega, dibujando un charco de luz naranja sucia sobre el concreto mojado. En algún lugar a la distancia, un contenedor chocaba contra otro, y el sonido rebotaba en las paredes de metal ondulado en un eco lento y hueco. Afuera, el Bentley blanco de Vivien esperaba estacionado sobre el asfalto negro, como un cisne entre hierro oxidado. Marco Rossi llegó en un Mercedes negro. Vino solo. Vino desarmado. Vestía su largo abrigo de cuero negro, las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos marrón oscuro no delataban nada. Vivien esperaba en el centro de la bodega, bajo la única lámpara. Vestía un vestido negro ajustado y un abrigo de zorro blanco que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Sonrió al verlo acercarse, una sonrisa lenta y meliflua. Marco, cariño. 15 años sirviendo a Aleandro. Has recibido 2 balas destinadas a él. ¿Y qué has recibido a cambio? El título de Underboss.
Sigues siendo el segundo hombre. Sigues siendo la sombra detrás del trono. Marco no dijo nada. Se detuvo a 3 metros de ella y simplemente esperó. Tengo una propuesta para ti, continuó Vivien, más suave ahora. Ayúdame a quitar a Sofía Romano y a su hija de la vida de Aleandro. Silenciosamente, de la manera que te convenga. Luego, antes de la boda, quitas a Aleandro mismo. Vivien dejó que el silencio se estirara por un largo latido. Te pondré a la cabeza de la familia Moretti. Ambas familias se unirán bajo nuestro mando. Serás el hombre más poderoso de Italia. No el segundo hombre. El único. Vivien dio un paso adelante y presionó una delgada carpeta de cuero en la mano enguantada de Marco. Contratos, firmas. 6 de los Capiregime ya están preparados para seguirte. Y luego, chasqueó los dedos. 2 hombres empujaron 2 maletines idénticos de aluminio desde las sombras. Esto es tu adelanto. 2 millones en efectivo, esta noche. Marco no abrió la carpeta. No miró los maletines. Se quedó muy quieto. Su respiración era lenta. Pasaron 2 minutos enteros en silencio. La sonrisa de Vivien comenzó, por primera vez, a debilitarse. Entonces Marco asintió una vez, lentamente. Está bien, dijo. Pero tomará tiempo. Aleandro no es un hombre fácil de alcanzar. La sonrisa de Vivien floreció en victoria completa. Extendió su mano manicurada. Marco la tomó. Los dedos de ella encontraron los de él, y la mano de Marco estaba fría como el mármol en invierno. Vivien salió de la bodega un momento después, el clic de sus tacones resonando sobre el concreto mojado, su abrigo de zorro blanco tragado por la niebla. Estaba segura, absolutamente segura, de que acababa de comprar la lealtad del segundo hombre más peligroso de la familia Moretti. No podía saber que, dentro del bolsillo izquierdo del pecho del abrigo de cuero negro de Marco, pegado cerca de su corazón, una pequeña grabadora digital había estado funcionando desde antes de que él cruzara la puerta de la bodega. En el momento en que el Bentley blanco de Vivien desapareció en la niebla más allá de los portones del puerto, Marco no manejó a su casa. Giró el Mercedes negro hacia el norte, rumbo a las colinas de Como. No superó el límite de velocidad. No encendió la radio. Sus manos enguantadas descansaban en las 10 y las 2 sobre el volante, y sus ojos marrón oscuro miraban fijamente la cinta mojada de camino que se desenrollaba bajo los faros. A las 3:15 de la madrugada, estaba parado afuera de la puerta del despacho privado de Aleandro, en el segundo piso de la propiedad. Golpeó una vez. La puerta se abrió de inmediato. Aleandro seguía completamente vestido, pantalones oscuros, camisa blanca con el cuello desabotonado, mangas arremangadas hasta los antebrazos. No estaba sorprendido. Había estado esperando. Marco entró. Cruzó el cuarto en silencio. Colocó la pequeña grabadora digital sobre el escritorio de nogal pulido, junto al girasol que todavía estaba de pie en su vaso de cristal, y presionó el botón de reproducción. La voz meliflua de Vivien llenó el despacho silencioso. Ayúdame a quitar a Sofía Romano y a su hija de la vida de Aleandro. Luego, antes de la boda, quitas a Aleandro mismo. Te pondré a la cabeza de la familia Moretti. Aleandro se sentó en su sillón de cuero. No se inclinó hacia adelante. No se recostó hacia atrás. Simplemente escuchó, sus ojos gris azulados fijos en algún punto más allá del escritorio, mientras toda la traición se desplegaba en perfecta claridad de audio. Y bien. 2 millones. 6 del Capiregime. Los huesos de toda la conspiración quedaron desnudos en la cinta. No hubo sorpresa en su rostro. No hubo ira. Nada en absoluto. Cuando terminó la grabación, extendió el brazo y la detuvo con un dedo. Habló muy despacio. ¿Hace cuánto lo sabes? Marco no se sentó. Permaneció de pie. Desde la noche en que empezó a atacar a Sofía. Se lo vi en los ojos. Empecé a vigilarla. Aleandro asintió una vez. Yo también. Se levantó, cruzó el cuarto hasta el aparador y sirvió 2 copas pequeñas de grapa. Le entregó una a Marco. 15 años de sangre compartida, de balas compartidas, de silencios compartidos. Bebieron sin ceremonia. De pie frente al fuego bajo, Aleandro finalmente habló. Vas a fingir que aceptas. Vas a seguirle el juego.
Pero nos llevamos más que a ella. Quiero a toda la familia Duque. Cada firma, cada transferencia, cada palabra grabada. Quiero al propio don Vittorio. Esto termina de una vez por todas. Marco puso su copa vacía sobre el escritorio. Su voz era baja y calma. Y Sofía. Emma. Nadie debe saberlo. Ni siquiera ellas. Si Vivien sospecha siquiera que me importan, se moverá contra ellas primero, para quitarme la razón por la que lucho. Marco guardó silencio un largo momento. Luego, en una voz más suave de la que Aleandro le había escuchado en muchos años, preguntó: Fratello, la amas, ¿verdad? Aleandro bajó la mirada hacia el ámbar de su copa. Durante 3 años no había dicho esa palabra en voz alta a nadie. No sé, dijo finalmente, si recuerdo lo que es el amor. Pero sé que no puedo perderlas. Marco asintió despacio. Levantó su copa vacía. Entonces no las perderemos. Aleandro miró al hombre frente a él, su hermano en todo menos en sangre, el único hombre en esa casa de 32 habitaciones que jamás le había dado motivo para dudar, y pronunció palabras que nunca había dicho a ningún alma viviente. Fratello, si esto falla, si algo me pasa, lleva a Sofía y a Emma a donde sea. Suiza, Estados Unidos, donde sea que estén seguras. Hay una cuenta en Zúrich. Mañana muevo el acceso a tu nombre. Suficiente para 3 generaciones. Suficiente para que Emma nunca más tenga que dividir un pan. Marco sostuvo su mirada por un largo rato. Luego inclinó la cabeza una vez, como un caballero inclina la cabeza ante un rey. No llegará a eso, fratello. Pero tienes mi palabra. Se dieron la mano bajo la luz cálida y amarilla de la lámpara del escritorio. 2 hombres cuya lealtad se había forjado en 15 años de fuego, de pie ahora al borde de la tormenta final. En las 2 semanas que siguieron a ese apretón de manos de medianoche, Marco jugó su papel con la precisión fría de un hombre que había estudiado la traición durante 15 años y jamás la había practicado. Discutió abiertamente con Aleandro durante la reunión del Consejo sobre los contratos del puerto. Su voz se levantó. Su puño golpeó fuerte la mesa de nogal. Se retiró antes de que terminara la reunión, cerrando de golpe las altas puertas dobles detrás de él. Se negó a asistir a la reunión del Capirejime de la semana siguiente. Fue escuchado en el patio, murmurándole a Rosa sobre 15 años para nada. Fue escuchado en el corredor de servicio, quejándose con Lorenzo de que la familia estaba siendo dirigida por un hombre que había perdido el Temple. Los rumores comenzaron en días. El personal de la propiedad hablaba en voz baja sobre la ruptura entre el silencio y su mano derecha. El Capirejime hablaba en voz aún más baja. Vivien, desde Nápoles, escuchaba cada reporte que le traían sus espías y sonreía con su sonrisa roja. Dentro de la propiedad, Sofía sintió el cambio sin entenderlo. Aleandro se había vuelto más callado, no más frío. La suavidad en sus ojos cuando miraba a Emma no se había ido, pero en algún lugar detrás de esos iris gris azulados, se estaba formando una tormenta. Sofía le preguntó una noche si todo estaba bien. Aleandro solo sonrió débilmente y apoyó la mano sobre la cabecita de Emma, mientras ella dibujaba, sentada en su escritorio, una flor amarilla con un crayón rojo. Emma también lo sentía, de la forma en que los niños sienten el clima antes de la primera gota de lluvia. Se quedaba más cerca de su madre. Apretaba más fuerte a su muñeca de trapo. Tarareaba su melodía triste con más frecuencia. Sin dar explicaciones, Aleandro trasladó a Sofía y Emma del apartamento de Corvetto a una pequeña suite de huéspedes en el 4º piso de la propiedad. La razón que dio fue renovaciones en el edificio. Sofía aceptó el arreglo de la manera en que había aprendido a aceptar cada bondad de esa casa, con gratitud silenciosa y sin preguntas. Llegó el día, el primer sábado del mes. Aleandro convocó al consejo completo. Los 12 Capirejime, cada hombre superior de la familia Moretti. También extendió, a través de los canales apropiados, una invitación formal a don Vittorio Duque para discutir y firmar los términos finales de la boda y de la fusión entre las 2 familias. Don Vittorio aceptó y llegó con 2 guardaespaldas personales. Vivien viajó con su padre. En su portafolio de cuero, entre carpetas de seda, llevaba una carta de separación ya preparada para que Aleandro la firmara, la humillación final que planeaba extraer antes de que él fuera eliminado. La reunión se realizó en el gran salón del consejo, en la planta baja.
Una larga mesa de mármol blanco recorría todo el largo del cuarto. Un candelabro de cristal colgaba sobre ella. Se sirvió vino. Las pesadas puertas de roble se cerraron. Aleandro se levantó desde la cabecera de la mesa. Habló brevemente, unas palabras corteses de bienvenida, un asentimiento hacia los años de tensión que ahora, por fin, llegaban a su conclusión. Luego su voz bajó. Antes de que firmemos nada esta noche, señores, quisiera que el cuarto escuchara una grabación. Al otro extremo de la mesa, Marco se levantó y caminó hacia adelante. Colocó el pequeño dispositivo digital en el centro exacto del mármol. Presionó reproducir. La voz meliflua de Vivien llenó el cuarto, clara como una campana. Ayúdame a quitar a Sofía Romano y a su hija, luego quitas a Aleandro mismo. Te pondré a la cabeza de la familia Moretti. El silencio que siguió fue absoluto. Los 12 capiregime giraron la cabeza lentamente, como uno solo, para mirar a Vivien. El rostro de don Vittorio se puso del color del papel viejo. Vivien se puso de pie de un salto, su silla arrastrándose ruidosamente contra el piso de mármol. Es falso. La grabación es falsa. Esto es una fabricación. Marco, con calma, abrió la carpeta de cuero en su otra mano y deslizó una pila de documentos a lo largo de la mesa. Registros de transferencias bancarias, los contratos con los 6 capiregime que ella había intentado comprar, fotografías de los maletines de aluminio en la bodega, cada nombre, cada fecha, cada euro. Don Vittorio entendió en ese momento que todo estaba perdido. El viejo don metió la mano dentro de su abrigo con la velocidad de un hombre la mitad de su edad. Sacó una pequeña pistola oscura y disparó un tiro de advertencia directo hacia el candelabro de cristal sobre la mesa. El candelabro estalló. Fragmentos de cristal cayeron sobre el mármol como una repentina nevada dura. En el caos, Vivien sacó una pequeña pistola plateada del portafolio de cuero a su lado y disparó salvajemente hacia la cabecera de la mesa, hacia Aleandro, hacia Marco, su mano temblando, su puntería arruinada por el pánico. Aleandro y los guardias contra la pared se tiraron detrás de la mesa de mármol. Las balas marcaron la pared de madera detrás de ellos. Don Vittorio y Vivien corrieron hacia la puerta lateral, el pasaje de servicio que llevaba hacia los corredores inferiores. Vivien no corrió a ciegas. Corrió hacia la cocina. Recordó, con la claridad afilada de una mente enfriada por la rabia, que esa era la hora en que la niñita se sentaba en su banquito y comía su pan de la tarde con la señora Rosa. Cuando una serpiente se sabe acorralada, ataca lo que tenga más cerca. Y lo que estaba más cerca era una niña de 3 años. Vivien corrió por el pasaje de servicio con sus tacones negros, su abrigo de zorro blanco arrastrándose detrás de ella como un ave de rapiña desplegando sus alas. Irrumpió en la cocina cálida y luminosa. Emma estaba sentada en el pequeño banquito de madera, en la esquina de la larga mesa de carnicero. Rosa estaba parada a su lado, sirviendo carbonara de una olla de cobre a un platito azul. Una cucharita de madera descansaba en la manito de Emma. La muñeca de trapo estaba apoyada contra una servilleta doblada. Vivien no aminoró la marcha. Extendió el brazo sobre la mesa y sujetó la muñequita delgada de Emma tiró con fuerza. Rosa gritó y se lanzó hacia adelante. El brazo libre de Vivien la golpeó con fuerza en el hombro y la lanzó hacia atrás. La cabeza de la anciana cocinera golpeó el borde de la encimera de mármol con un sonido pesado y sordo, y cayó al piso de baldosas. Emma comenzó a gritar, un chillido agudo de niña que cortó el aire. «Mamá, mamá». Vivien tapó la boquita con una mano y la arrastró, pataleando, fuera de la cocina, hacia la entrada lateral de la propiedad. Un sedán negro esperaba en el portón de servicio, el motor ya encendido, manejado por un napolitano que Vivien había traído consigo desde Nápoles. Vivien arrojó a la niña al asiento trasero y subió detrás de ella. Las llantas chillaron contra la grava. 4 pisos más arriba, Sofía había escuchado el primer grito. Ya estaba corriendo. Llegó a la escalera de mármol en segundos, su pie se enganchó en el tercer escalón. Cayó fuerte, deslizándose sobre los antebrazos y las rodillas, el codo abriéndose contra el borde de piedra, la rodilla floreciendo en un moretón oscuro antes de siquiera poder sentirlo. Se levantó a la fuerza y siguió corriendo. Llegó a la planta baja justo a tiempo para ver el sedán negro desaparecer por el portón exterior. Gritó. Gritó el nombre de su hija en medio de la niebla. Aleandro y Marco salieron por la entrada principal con las armas desenfundadas.
Vieron el sedán negro alejarse cuesta abajo hacia el este. El Bentley blanco de don Vittorio ya se había ido, escapando en dirección opuesta, el viejo don separándose, usando a su propia hija como distracción. Aleandro cayó de rodillas junto a Sofía y sujetó sus hombros mientras ella intentaba seguir corriendo. Quédate aquí. Quédate aquí, mi amor. Yo la traeré de vuelta. Sofía sacudió la cabeza con violencia. La sangre corría por su antebrazo hasta el mármol. Voy contigo. Es mi hija. Aleandro la miró a los ojos, marrón miel, húmedos de lágrimas, duros como acero templado. No discutió. La levantó y medio la cargó hasta la Range Rover blindada que ya estaba encendida en el patio. Marco ya estaba en el asiento trasero, una laptop abierta sobre las rodillas, su pantalla brillando en azul pálido contra su rostro. GPS, dijo Marco mientras cerraban la puerta de golpe. Le puse un chip al Bentley de Vivien la semana pasada. Se dirigen al puerto abandonado de Génova, 2 horas por carretera. Es el punto de repliegue de Don Vittorio. Viejas bodegas, aguas profundas, muelle privado. Ha estado manteniendo hombres ahí desde hace meses. Habrá 100 armas esperando. La mandíbula de Aleandro se tensó. Manejó mientras hablaba por la radio encriptada empotrada en el tablero, dando órdenes en ráfagas cortas y limpias. 40 hombres de la unidad de élite Moretti hacia Génova. Los 12 francotiradores de Marco hacia Génova. 2 transportes blindados y un pequeño helicóptero hacia Génova. Cada hombre armado, cada hombre informado, cada hombre en silencio hasta su señal. El convoy atravesó la noche italiana. Los faros rasgaban la niebla sobre la autopista. Milán se alejó detrás de ellos. El camino se desenrollaba negro y mojado frente a ellos. Durante los primeros 20 minutos, Sofía no habló. Sostenía su codo herido contra el estómago y miraba fijo hacia adelante, sus labios moviéndose en una oración que nadie podía escuchar. Luego, suavemente, sin voltear la cabeza, dijo, gracias. Aleandro no respondió de inmediato. Sus ojos se mantuvieron en el camino. No me agradezcas, Sofía. Yo soy el que la puso en este peligro. Sofía sacudió la cabeza. No. Tú la amas. Por eso está en peligro. Y por eso vamos a traerla de vuelta. Aleandro la miró solo por un segundo, y luego dijo palabras que no le había dicho a ningún alma viviente desde la mañana en que enterró a Isabella. Sofía, si algo me pasa esta noche, Marco te llevará a ti y a Emma a Zúrich. Hay una cuenta ahí, suficiente para 3 generaciones. Emma nunca más dividirá el pan. Apretó el volante con más fuerza. Pero pase lo que pase, por favor, vive. Por Emma y por mí. Necesito saber que en algún lugar de este mundo, ustedes dos siguen respirando. Sofía no respondió con palabras. Cruzó el brazo por sobre la consola y colocó su mano, cálida y firme a pesar de la sangre que se secaba en su brazo, sobre la mano de Aleandro en el volante. Las 4 de la madrugada. El puerto abandonado de Génova. La niebla rodaba espesa y lenta desde el mar de Liguria, envolviendo el mundo en un silencio gris y húmedo. Contenedores oxidados se alzaban en torres apiladas, 3, 4 niveles de altura en algunos lugares, como catedrales de hierro silenciosas, abandonadas hacía mucho por su Dios. Las grandes grúas del puerto se alzaban negras contra la niebla, curvas y esqueléticas, como huesos de dinosaurios de pie donde habían muerto. Algunas lámparas de sodio todavía ardían sobre postes inclinados, arrojando débiles círculos de luz amarilla sobre el concreto mojado. El mar susurraba contra el rompeolas de piedra. El aire olía a sal y gasoil. El convoy Moretti apagó las luces a 500 metros de distancia y se detuvo en silencio detrás de una fila de bodegas colapsadas. Los 12 francotiradores de Marco se movieron primero. Escalaron las grúas. Escalaron las pilas de contenedores más altas. Encontraron sus ángulos y se acomodaron en posiciones de quietud perfecta. Solo el vaho pálido de su respiración delataba que estaban vivos. Aleandro tomó a 10 de los hombres de élite de Moretti y avanzó desde la izquierda, silencioso como una sombra entre las paredes de contenedores. Marco avanzó por la derecha con otros 12. Sofía había recibido la orden de quedarse dentro de la Range Rover blindada, con las puertas cerradas. Esperó exactamente 40 segundos. Luego se deslizó afuera, hacia la niebla, detrás de Aleandro,
la pequeña pistola que él le había puesto en la mano sostenida baja, contra el muslo. Muy adelante, en la cima de la pila más alta, un contenedor ISO de 12 metros, de 3 niveles de altura, estaba don Vittorio. A su lado, Vivien. Frente a ella, apretada contra su pecho como un escudo de carne suave y tibia, estaba Emma. 50 pistoleros duques se desplegaban entre los contenedores circundantes y el concreto de abajo. La voz de don Vittorio rasgó la niebla, ronca, vieja y llena de odio. Aleandro, sal. Sal, y cambiaré a la niña por tu vida. Aleandro no respondió. Levantó la mano. Hizo un pequeño gesto hacia la oscuridad de arriba. Los francotiradores abrieron fuego. Los minutos que siguieron no pertenecían a ningún idioma que un hombre normal pudiera hablar. Pertenecían solo al sonido. El crujido de los rifles rebotaba en las paredes de metal de los contenedores y se multiplicaba en un trueno que parecía venir de todas direcciones a la vez. Los destellos de las bocas de fuego florecían en la niebla como pequeñas flores naranjas y desaparecían. Voces gritaban órdenes en italiano y en dialecto napolitano. Pies martillaban sobre el concreto mojado. La respiración venía rápida y afilada. Las posiciones Duque comenzaron a colapsar. Un pistolero en la segunda pila cayó. Otro fue derribado mientras intentaba alcanzar un punto más alto. Un tercero quedó atrapado detrás de un cajón oxidado y forzado a soltar su arma. Los francotiradores de Marco eran quirúrgicos. Tomaron primero a los comandantes, luego las radios, luego los flancos. En 8 minutos, el nivel del suelo del puerto era territorio Moretti. Pero arriba, en la cima de la pila de contenedores, Vivien todavía sostenía a Emma. Y entonces, cortando a través del trueno y la niebla, una vocecita pequeña y aguda llamó en la oscuridad. Señor Moretti. Señor Moretti. La voz de la niña atravesó a Aleandro como una hoja. No pudo esperar ni un segundo más. Le hizo una señal a 2 de sus mejores pistoleros para que lo cubrieran. Luego corrió. Cruzó el terreno abierto entre las pilas de contenedores en un zigzag bajo y duro. Las balas chispeaban contra las paredes de metal a su izquierda y a su derecha. No aminoró la marcha. Llegó a la base de la pila, saltó, se agarró de los peldaños de escalera empotrados en el costado, y comenzó a subir. En el segundo nivel, un guardaespaldas duque vino hacia él. El puño de Aleandro golpeó una vez, fuerte, y el hombre cayó contra la pared del contenedor y no se volvió a levantar. Aleandro siguió subiendo. Se impulsó hasta la cima del tercer nivel. Vivien lo vio medio latido demasiado tarde. Su agarre sobre Emma se aflojó por menos de medio segundo. Aleandro no dudó. Cruzó los últimos 3 metros en 2 zancadas. Arrancó a Emma de los brazos de Vivien, la apretó contra su pecho, giró para que su espalda ancha quedara entre el cuerpo pequeño de la niña y las armas detrás de ellos. 2 balas de rifle lo golpearon casi al mismo instante. Una en el hombro derecho, otra baja en la espalda, cerca del cinturón. El impacto lo empujó hacia adelante. No cayó. Apretó los brazos alrededor del cuerpito tembloroso contra su pecho. Sus labios encontraron la parte alta de su cabecita rizada. Cierra los ojos, mi amor. Ciérralo fuerte. Te llevo de vuelta con mamá. Emma hizo lo que le dijo. Cerró los ojos con fuerza y hundió su rostro mojado contra el cuello de Aleandro. Aleandro se dio la vuelta. La cargó hasta el borde del contenedor superior y bajó de un salto al segundo nivel. El dolor le desgarró la espalda baja al aterrizar. Se tambaleó, la apretó más fuerte, y saltó de nuevo al primer nivel. Esta vez cayó sobre una rodilla. Se obligó a ponerse de pie otra vez. Corrió entre las paredes de contenedores, a través del humo, a través de la niebla, cada paso un nuevo corte de fuego a través de su cuerpo. No paró hasta que la vio. Sofía, de pie detrás de un muro bajo de contenedores, ambos brazos ya abiertos. Aleandro llegó hasta ella. Colocó a Emma en sus brazos. Emma lloraba ahora, aferrándose con puñitos a la camisa negra de Aleandro, su voz quebrándose entre sollozos. El señor Moretti está sangrando. Mamá, el señor Moretti está sangrando. Aleandro colocó a Emma en los brazos extendidos de Sofía. Sofía se hundió de rodillas sobre el concreto mojado, apretando a su hija contra el pecho. Sus manos, ya manchadas con la sangre de su propio codo herido,
ahora también estaban manchadas con la sangre de Aleandro. No pudo hablar. Solo abrazó a Emma y lloró el llanto silencioso de una mujer que casi había perdido el último pedazo de su corazón. Aleandro se forzó a mantenerse de pie. El lado derecho de su cuerpo ardía. Sacó la segunda pistola de la funda dentro de su abrigo, se volteó de nuevo hacia los contenedores, y levantó la voz hacia la niebla. Marco, flanco izquierdo, tomen los muelles. Arriba, en la cima de la pila más alta, Vivien miró hacia abajo. Vio a Aleandro de pie. Lo vio respirar. Algo adentro de ella se quebró. La belleza pulida, los huesos finos, la boca roja, todo se retorció en algo que ya no era humano. Había planeado cada paso de esa noche. Había comprado hombres. Había comprado la paciencia de su propio padre. Y ahora el hombre al que había venido a matar estaba de pie en medio de su campo de batalla arruinado, dando órdenes. Vivien saltó al segundo nivel de los contenedores. Saltó de nuevo al primero. Aterrizó en el concreto y avanzó tambaleándose. Su pequeña pistola plateada se levantó en una mano temblorosa. La apuntó al centro de la espalda de Aleandro. Aleandro no la vio. Estaba haciendo señales al equipo de flanqueo, señalando hacia la pila más alta donde don Vittorio todavía intentaba dar órdenes por radio. Sofía la vio. Sofía vio todo en un solo instante congelado. La pistola, el ángulo, la distancia. Y Aleandro, sin saberlo, colocó a Emma en el suelo detrás del muro bajo de contenedores. Presionó el cuerpito tembloroso contra el metal. Quédate abajo, amore mío. No te muevas. No mires. Emma asintió entre sollozos. Sofía corrió. No dudó ni un solo latido. Cruzó el terreno abierto entre ella y el hombre que le había devuelto la vida, y lanzó su cuerpo entre él y el arma de Vivien. La pistola disparó. La bala golpeó a Sofía en el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón. Su respiración salió en un único sonido suave. Se dobló hacia adelante y cayó al concreto mojado. Aleandro giró. La vio caer. Vio la sangre. Vio su cabello oscuro extendido sobre el suelo. Y desde algún lugar profundo dentro del hombre que no había levantado la voz en 3 años, salió un sonido que nadie en la familia Moretti le había escuchado jamás, el rugido de un hombre que había perdido todo una vez, y se había jurado a sí mismo que nunca más lo perdería. Vivien se congeló. No había contado con Sofía. En ese único latido congelado, su puntería se aflojó. Ese latido bastó. Desde arriba, Marco hizo una pequeña señal con el puño cerrado. 12 rifles de francotirador dispararon a la vez. Don Vittorio cayó donde estaba parado, en la cima del contenedor, la radio todavía en su mano. Vivien fue alcanzada en la pierna y se derrumbó sobre el concreto, a pocos metros de Sofía, su pistola resbalando lejos sobre el suelo mojado. Gritó una vez y luego quedó en silencio. Los pistoleros duque que quedaban miraron hacia arriba, hacia su don caído. Soltaron sus armas. Las manos se levantaron lentamente en la niebla. La batalla había terminado. Aleandro cayó de rodillas junto a Sofía. No sintió el dolor en su propio cuerpo. La reunió con cuidado entre sus brazos, sosteniendo su cabeza contra su hombro. Su voz, la voz del silencio, la voz que había comandado imperios, salió temblorosa y pequeña. Sofía, Sofía, abre los ojos. Ábrelos, mi amor. Por favor, no me dejes perderte. Los párpados de Sofía se agitaron. Lo miró. Sonrió una sonrisita pequeña, cansada y hermosa, y levantó una mano temblorosa para tocarle la mejilla. Cuida a Emma, prométeme que la cuidarás tú mismo. Vas a vivir. ¿Me escuchas, Sofía? Vas a vivir. Lo siento, susurró. Tenía que hacerlo. No tienes nada de qué disculparte. Nada. Emma corrió hacia ellos desde la niebla, los rizos volando, los piecitos resbalando en el concreto mojado. Cayó de rodillas junto a su madre y le sujetó la mano con las 2 manitas, sollozando sin palabras. Aleandro atrajo a ambas hacia sus brazos, madre e hija, y su sangre y la de Sofía se mezclaron sobre el vestidito de algodón apretado entre ellas. El helicóptero médico llegó en 10 minutos. Aleandro y Sofía fueron elevados juntos hacia el amanecer gris y pálido. Permanecieron en coma inducido durante 3 días.
En la cuarta mañana, los médicos salieron del ala privada de la clínica y le dijeron a Marco las palabras que había estado rezando por escuchar. Ambos vivirían. Sofía había tenido suerte. La bala había errado su corazón por 5 milímetros. Aleandro despertó primero. El cuarto estaba tranquilo. La luz del sol caía en franjas lentas sobre la sábana blanca. Junto a la cama, en una silla demasiado alta para ella, estaba sentada Emma, su muñeca de trapo en el regazo. La fotografía descolorida de Antonio descansaba en su manita. Emma susurraba, con esa vocecita, a la foto: papá, sé que puedes escucharme. Por favor, mantén al señor Moretti aquí conmigo. Por favor, no quiero perder a nadie más. La garganta de Aleandro se cerró. Extendió el brazo débilmente y acarició la parte alta de sus rizos con una mano vendada. Emma se dio la vuelta. Vio sus ojos abiertos. Rompió en llanto y se lanzó, con cuidado, sobre su pecho, y él la sostuvo ahí con toda la fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la familia Moretti se reconstruyó desde los cimientos. Marco fue ascendido formal y públicamente al rango de underboss. El 70% de las operaciones de la familia se trasladaron a negocios legítimos: la empresa naviera del puerto, una pequeña cadena de hoteles boutique a lo largo del lago, los viñedos en la Toscana que alguna vez habían pertenecido al abuelo de Aleandro, un fondo de inversión inmobiliaria administrado desde Milán. Vivien fue entregada a los tribunales italianos junto con cada grabación, cada documento, cada transferencia bancaria que Marco había pasado meses recolectando. La familia Duque colapsó en una temporada. Su nombre, después de 15 años de sangre, dejó de pronunciarse. 6 meses después, a fines de junio, el sol se levantó dorado y cálido sobre las colinas de Como. El jardín de girasoles de Isabella había regresado por completo. Cientos de cabezas amarillas y altas giraban lentamente hacia la luz, fila tras fila, exactamente como ella los había plantado alguna vez. El viejo banco de piedra había sido lavado de todo su musgo. La fuente de bombeo manual funcionaba de nuevo, derramando agua clara en la base soleada. Sofía se había recuperado por completo. Solo quedaba una cicatriz pálida y tenue sobre su corazón. Vestía un simple vestido blanco largo que rozaba el pasto, su cabello castaño suelto y bajo, sujeto con un solo girasol pequeño. Emma tenía 4 años ahora, más alta, sus rizos cayendo hasta los hombros. Vestía un vestidito blanco y llevaba a su muñeca de trapo, ahora remendada con hilo blanco prolijo por las propias manos de Rosa. Aleandro vestía un traje negro sencillo, sin corbata. Las cicatrices tenues en su hombro y en la espalda baja le recordaban cada mañana lo que el amor le había costado, y lo que le había devuelto. Antes de que comenzara la ceremonia, Aleandro se arrodilló en el pasto, no frente a Sofía, sino frente a Emma. Tomó sus 2 manitas entre las suyas. Emma, quiero hacerte la pregunta más importante de mi vida. ¿Me permitirías convertirme en tu papá? Un papá de verdad. Los ojos de Emma se llenaron de inmediato. Asintió con fuerza, le echó los brazos al cuello, y pronunció las palabras que lo quebraron por completo. Sí, papá. Aleandro la sostuvo con fuerza contra su pecho, y lloró sin vergüenza. Sofía estaba parada a unos pasos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Aleandro se levantó. Se volteó hacia Sofía. Se arrodilló de nuevo, esta vez entre los altos girasoles que se estiraban hacia el sol. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Adentro había un anillo de diamante simple, sin ostentación, de una belleza silenciosa. Sofía Romano, tú y Emma me enseñaron a vivir de nuevo. Tú recibiste una bala por mí, pero la verdad es que me rescataste antes de eso, de 3 años de morir en silencio. Serás mi esposa. Serás mi familia por el resto de mi vida. Sofía no pudo hablar. Solo asintió, se hundió de rodillas junto a él entre las flores, y lo besó suavemente mientras el viento se movía a través del campo dorado a su alrededor. La pequeña boda se realizó ahí mismo, en el jardín. Marco fue el padrino, en un traje gris, sonriendo por primera vez en muchos años. Rosa lloró como si su propia hija se estuviera casando. Lorenzo, con su mejor abrigo negro, llevó a Sofía del brazo por el pasillo entre girasoles. Solo había 30 invitados, y cada uno de ellos era amado. Emma corrió adelante con una canastita, riendo, esparciendo pétalos sobre el pasto.
En una pequeña mesa conmemorativa junto a la ceremonia, 3 fotografías enmarcadas en plata estaban de pie bajo el sol. Isabella y Chiara, una junto a la otra, y Antonio sonriendo con su vieja camisa de trabajo. 4 almas, permitidas al fin quedarse y ser testigos de una nueva felicidad naciendo de lo que habían dejado atrás. Y así, querido oyente, la historia de Aleandro Moretti llega a su final tranquilo y suave. Durante 3 años, había creído que su corazón estaba enterrado en un cementerio. Había construido murallas de mármol y silencio alrededor de un alma que creía ya muerta. Entonces, una niñita de vestido descolorido, cargando una muñeca de trapo y una fotografía doblada de un padre que apenas recordaba, entró a su palacio vacío y sin nunca proponérselo, le enseñó al hombre más temido de Italia a respirar de nuevo. La lección que esta historia nos deja es simple. Pero quizás es la lección más importante de todas. A veces, el hombre más frío del cuarto solo está esperando a un pequeño corazón lo suficientemente valiente como para creer en él. El amor verdadero no llega a través de contratos políticos. No se compra con dinero ni se protege con poder. Llega en los momentos más pequeños e inesperados, en medio pan guardado para una madre cansada, en un solo girasol cargado en manitas temblorosas, en un susurrado, está bien. Llorar es como el corazón respira. Y a veces, el niño que más ha perdido es exactamente el que puede salvar al hombre que ya había dejado de creer que podía ser salvado. Ahora, nos encantaría escucharlos. ¿Alguna vez han sido rescatados en su propia vida por alguien que jamás esperaron? ¿Creen que incluso el corazón más oscuro puede florecer de nuevo cuando por fin encuentra a la persona correcta? Si estuvieran en el lugar de Aleandro, encontrarían el valor de abrir su corazón una vez más después de una pérdida así. Por favor, compartan su historia con nosotros en los comentarios. Leemos cada palabra, y cada mensaje que dejan se convierte en parte de la razón por la que seguimos contando estas historias. Si a Aleandro, Sofía y la pequeña Emma les tocaron el corazón hoy, por favor tómense un momento para presionar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que nunca se pierdan la próxima historia que traemos. Denle like a este vídeo y compártanlo con alguien que amen, porque en algún lugar allá afuera, alguien puede necesitar escuchar exactamente esta historia hoy, en este preciso momento de su vida. De parte de todos nosotros, detrás de cámaras, les deseamos a ustedes y a su familia mucha salud, un hogar en paz y días llenos de alegría. Que siempre encuentren luz, incluso en sus noches más oscuras. Y que siempre haya alguien en su vida, aunque sea solo una niña pequeña con medio pan en la mano, para recordarles que esta vida todavía vale la pena vivirla. Y no se pierdan nuestra próxima historia. Nos lleva al sur, a las calles quemadas por el sol de Sicilia, donde otro jefe de la mafia carga con un secreto familiar enterrado durante 20 largos años, y donde un niño pequeño y frágil, de los callejones de Palermo, está a punto de cambiarlo todo. ¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso de Sicilia se encuentra con el niño más débil de Palermo? El nuevo vídeo llegará el próximo sábado. Hasta entonces, gracias por escuchar con todo el corazón.